por qué pasó esto? En Chile, en Perú, en Colombia y en Uruguay. ¿Por qué estos países, Nico? Porque son 4 casos bien distintos, ¿sí? Sería muy fácil hablar de Brasil cuando está en todos los medios, sería muy fácil hablar de Argentina cuando lo vivimos a diario, pero bueno, básicamente son 4 modelos distintos. Uruguay, el modelo soñado, ¿sí? Que de hecho, de entrada, recordemos, cuando empezamos a tener los primeros casos en toda la región, Uruguay no registraba ni uno. Chile por 2 motivos. Chile venía de la crisis social, política de fines del año pasado y la pandemia cayó en el momento justo. Después tenés el caso de Colombia y Perú, el mapa. Con cada una de sus particularidades. Vos fíjate el mapa y vamos a empezar a ver caso por caso. Casos positivos. ¿Sí? Colombia, 60.387 casos positivos. Perú, 244.388. Perú tiene una particularidad. Perú es el país que más ha testeado en proporción a la cantidad de habitantes de toda la región. Pero después acusan al gobierno de tener un subregistro de fallecidos. Porque ¿sí? Estaban haciendo muchos testeos. Hicieron muchísimos testeos. Por lo menos es lo que dijeron. Cualquier y después cantidad aparecieron como 7.000 muertos en ahora Perú. Ahora están en retracción, están cayendo mucho, siguen testeando y están cayendo mucho los casos positivos. Pero ¿qué pasó? Las imágenes las vimos todos, dieron vuelta al mundo. Gente que moría en carpas esperando asistencia. El caso de Colombia, antes de pasar a los otros dos, en el caso de Colombia venían con una cuarentena estricta, bastante estricta en los grandes centros urbanos, pero había falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Bueno, se da en varios lados, ¿no? Bueno, por ejemplo, el gobierno nacional, ahora que están teniendo un pico de contagios en Colombia, están teniendo un pequeño pico de contagios después de mucho esfuerzo y anuncian el día sin IVA para reactivar la economía. Sí, se despelotó todo, se llenó de incluso gente por todos lados. La alcaldesa de Bogotá estaba en llamas. El caso de Chile. Chile directamente tiene estado de excepción, que traducido al argentino, ¿sí? Es estado de sitio. No abarca todo el país, van sumando regiones. Hoy son, con los últimos anuncios de Piñera, pasan a ser 8.5 millones los chilenos que están bajo el estado de excepción, que es prácticamente casi la mitad o un poquito más de la mitad de la población total. Es el tercer país de la región en cantidad de casos positivos después por de Perú y después de Brasil. En caso de positivos por 100.000. Si Brasil ya directamente habría que sacarlo de la ecuación porque está manejando unos números que realmente no ayuda porque tampoco tiene una política clara respecto de nada. Nuestra política, por ejemplo, podemos discutirla si está bien o no, pero sabemos que está. La de Brasil desconocemos. Uruguay es una excepción. Uruguay es una excepción como Costa Rica y como Paraguay. Sí. Es una excepción en la región. Uruguay es una excepción a todo. Primero fue el último país en registrar casos positivos. Ahora no registra casos positivos desde el miércoles. Quedan 15 personas internadas, nada más. Pero tiene un serio problema. La frontera con Brasil. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con en la frontera con Brasil? ¿Qué hicieron los uruguayos finalmente? Uno dice en Uruguay no hay cuarentena. No hay en Uruguay no hay cuarentena en todo el país, excepto 33 Orientales. En 33 Orientales en Rivera, está la ciudad, militarizado, con un control hiper estricto, militarizado, para controlar los accesos de ingresos y egresos con la frontera de Brasil, que Brasil ya pasó el 1.000.000 de contagios y le sigue dando para adelante. No tiene casos desde el miércoles, por lo cual Uruguay está en otro mundo. Económicamente esto después lo va a abordar Facundo, pero hay un pequeño dato que a mí me llamó puntualmente la atención. Colombia espera la peor caída de PBI de su historia. 5.5 puntos. Le dejo a Facundo que diga cuál va a ser el de la Argentina. Vamos a estar... Argentina está mucho más todavía, por ahí. Vamos a la mesa, vamos a arrancar una serie de entrevistas por Skype con distintos periodistas de estos 4 países que mencionábamos y vamos a empezar por Chile, que ya tenemos en línea a Cristian Camaño, que es periodista de Radio Agricultura de Santiago. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Giselle, buenas noches. También a la gente ahí que está con... ¿Cómo está hoy la cuarentena? Ustedes le dicen estado de excepción. El presidente Piñera hace unos días la extendió por 90 días. ¿Esto es para todo el país? ¿Es para la zona metropolitana? ¿Cómo se está cumpliendo? No, para explicar un poquito que estado de excepción no es lo mismo que digamos, cuarentena absoluta.
O sea, este estado de excepción de 90 días implica que no se pueden realizar reuniones masivas, ni llevar a cabo alguna manifestación, ni, por ejemplo, se extiende el toque de queda a nivel nacional. Lo que se está graduando cada 7 días es la evolución de las cuarentenas. Y en eso sí, hay cerca de 8,5 millones de chilenos que hoy permanecen en una cuarentena absoluta y rígida, que tendrá que ir evaluándose cada día que vaya sucediendo. Sí. Bueno, Cristian, sí, se cortó, por eso. Sí, ahora sí. Lo que te decía es que evidentemente la situación en Chile está en un pic, como se llama, y la cantidad de contagiados ha ido en aumento y la cantidad de muertos también. Y lamentablemente se ha generado un cierto descrédito en el gobierno porque hubo una cantidad de muertos que no se informaron en un determinado momento y que hoy las cifras han ido aumentando sistemáticamente a partir de ciertas investigaciones periodísticas. Lo mismo la cantidad de casos contagiados. Ya hoy día Chile tiene cerca de 240.000 contagiados. Es cierto que se han testeado más de 900.000 pacientes, pero no deja de ser llamativo que la región metropolitana, que vendría siendo como el Gran Buenos Aires de ustedes, sea la cuarta ciudad con más contagiados en el mundo hoy en día. Cristian, se acaba de votar en el Senado el endurecimiento de sanciones, ¿no?, que ponen penas de hasta 5 años para quien viole, en este caso, que es el estado de excepción, entonces. Sí, lo que pasa es que, el tema acá con el gobierno es que a medida que va tomando medidas, comienza en el fondo a endurecer situaciones. Por ejemplo, hay una situación que se votó esta semana en el Parlamento, que es un aumento en las penas para quienes violen la cuarentena. Acá la única forma de que se reduzca la movilidad, entiende el gobierno, es endureciendo las penas a la gente que es sorprendida en la calle sin su salvoconducto. Hoy, por ejemplo, existe una multa de cerca de $6.000 para quien no lo tiene en su poder cuando es fiscalizado por la policía, por los militares, por la autoridad pertinente. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Endureció las penas con presidio efectivo de hasta 5 años para quien no cumpla esta cuarentena. Es una forma de reducir la movilidad. Porque hoy en día en las zonas de cuarentena, especialmente en la región metropolitana, hay cerca de un 60, un 70% de movilidad. Y lo que pretende el gobierno es reducirla a un 35%, a un 30%, para que de esa manera poder bajar de una vez por todas los contagios. Claro, esto nada más se da en la zona metropolitana, lo de estas sanciones, ¿no? Es como si hubiera una ley para alguna parte del país nada más, ¿es así? No. ¿Es para todo Chile? Donde esté en cuarentena. Donde exista, claro. Un salvoconducto. Okay. Además, si tú violas el toque de queda, que va desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana el día siguiente, también te puede caer esta pena. Todo en virtud de tratar de evitar la movilidad, el desplazamiento de la gente, fundamentalmente, obviamente, dentro de la región metropolitana, que abarca casi un 35% de la población total de Chile. Sí, Nico. Cristian, más allá de que, bueno, ya son conocidos la proporción alta que tienen de contagios por cantidad de habitantes, ¿cómo está el sistema sanitario? ¿Tiene riesgo de colapso o no? Ya está colapsado, tiene cerca de un 90%, un 95%. Evidentemente, hay hospitales, sobre todo la salud pública, que es la que está más angustiada, porque la falta de camas, la falta de ventiladores mecánicos, hace que muchos de los pacientes tengan que esperar en los pasillos, en ambulancia, y muchos de ellos han muerto, lamentablemente. Ahora bien, en el sistema privado, donde se supone que deberían estar más preparados, también está con un 95% de utilización de camas. Se han transformado todo tipo de camas para tener la posibilidad de generar camas UCI, que se llama, para la unidad de cuidado intensivo, pero evidentemente llega a haber un aumento considerable de los contagiados, sobre todo los hospitalizados, y esto está a un paso de repetir imágenes como las de Ecuador, de Perú, o hablar de España e Italia, cruzando el Océano Atlántico. Cristian, la gente, ¿cómo se toma este estado de excepción? Bueno, si aparecen penas es porque evidentemente está cansada. Acá en la Argentina, por ejemplo, hay un agotamiento con el tema de la cuarentena. No, lógicamente que aquí en Chile, no se le ha hecho mucho caso a la cuarentena porque hay una situación social muy grave, que es la cantidad de pobres que hay hoy día en Chile. A esa gente, si tú la tienes encerrada en su casa, se queda sin comer.
Entonces se ha generado una discusión muy importante y que fue una de las frases que condenó al ex ministro de Salud Jaime Mañalich cuando él señalaba de que él desconocía el hacinamiento que existía en el Gran Santiago, sobre todo en las zonas más periféricas. Y evidentemente cuando el médico a cargo de la pandemia desconoce el hacinamiento, es que cualquier política que se aplicara en ese sentido iba a generar un caos. Y bueno, hoy en Chile se vive un caos, sobre todo en las zonas periféricas, donde la gente no puede controlar su hambre, no puede controlar la falta de ayuda y tiene que salir a la calle con o sin permiso, arriesgándose a estas multas económicas y ahora el presidio efectivo. Claro, claro, claro. Bueno, tremendo, Cristian. Muchas gracias por dar testimonio en Hoy Nos Toca la Noche. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo país, que es Perú, que se ubica en el segundo puesto por la cantidad de casos que tiene de infectados, que son unos 245.000, con unos 7.460